Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a retomar las jornadas de trabajo que se han convertido también en jornadas de aprendizaje, en jornadas de vivencia, en este horario vespertino, con una mesa que creo parte desde la emoción y parte también desde la trascendencia. Evidentemente por los ponentes que nos acompañan y por quien no nos puede acompañar por un motivo evidente. Afortunadamente tenemos que agradecer a la Virgen de la Cabeza que no nos pueda acompañar, pero que todo esté dentro de la normalidad. Bien, estamos hablando del que fuera comisario de la coronación, don Antonio Posadas. En la mesa nos acompaña don Francisco Lorenzo, que es lo mismo que decir la vertebración histórica de la hermandad y de la devoción. El que fue hermano mayor durante la coronación y el que lleva escribiendo toda su vida en torno a las letras que se forman la palabra cabeza. ¿Qué les voy a decir de nuestra señora alcaldesa? Que no sé en qué momento hoy podría disociar yo la presencia de la alcaldesa de la presencia de Luisa María García Chamorro, devota y motrileña. Devota de la Virgen de la Cabeza y motrileña. En ambas condiciones se acerca hoy. Y creo que es fundamental que con el nombre de esa coronación canónica, 25 años después, alberguemos también el comienzo de la misma, ¿no? Yo, si me permiten, vamos a tener la oportunidad, ha tenido a bien hacernos una serie de grabaciones, Antonio Posadas, porque me parece fundamental los testimonios históricos que nos va a presentar en la jornada de hoy y que vamos a tener la oportunidad de saber cómo nació esta coronación canónica mucho antes de los 25 años que todos tenemos en mente. En los años 50, el entonces arzobispo de Granada, don Rafael García de Castro, pasaba temporada en el santuario. Habiendo tenido conocimiento la hermandad de la próxima visita del nuncio de su santidad, propusieron a don Rafael, o sugirieron a don Rafael, la posible coronación canónica de la Virgen. Aprovechando la visita del nuncio con señor Antonuiti, que se produce en 1959, el arzobispo podría haberle formulado esta petición. En 1959 nace la idea de coronar a la Santísima Virgen de la Cabeza de Motril. Este es el testimonio de partida para alcanzar 41 años después, el 15 de agosto de 2000, aquel momento. Bueno, quiero retraerme un poco a los comienzos, cuando formamos la nueva Junta de Gobierno. Yo fui elegido por presentarme. Yo no me presenté a hermano mayor, sino que me echaron la mano y tienes que ser hermano mayor. Bueno, pues formé una Junta de Gobierno muy trabajadora, con mucho amor a la Virgen y todos trabajábamos por lo mismo. Lo primero que vimos fue el deterioro que tenía la Virgen. Cuando llegamos a la fiesta de Motril y había que cambiarla a la Virgen, estaba con un deterioro enorme, no se podía ver, eran 500 años lo que habían pasado de la Virgen y entonces estaba muy deteriorada. Nos reunimos, ¿cómo vamos a hacer esto, tal y cual? Entonces decidimos que había que restaurarla, porque de esta forma no iba a llegar la Virgen toda la vida. Y Francisco Posadas, que es profesor de arte en Sevilla, también lo incorporé a la Junta de Gobierno, pues nos buscó un restaurador magnífico, porque era una persona casi ya como jubilada, pero era un hombre muy religioso y con un sentimiento muy arraigado. Pues llevamos a la Virgen en lo mejor posible, o sea, hicimos una caja especial con una total, que la trasladamos y fuimos a llevarla a la Virgen a Sevilla.
Fue en la furgoneta de Paco Hidalgo, fuimos dos o tres cosas escoltando a la Virgen. Allí nos presentó Paco Posada al escultor, y entonces el hombre descubrió a la Virgen tal cual, y dice, ¿cómo está? Efectivamente, fue 3 meses de restauración, y cuando terminó el trabajo, durante el tiempo del trabajo fuimos 2 veces a Sevilla a ver cómo iba, y efectivamente veíamos la progresión que iba llevando. Don José, que se llamaba el restaurador, cuando ya estuvimos aquí, dio una conferencia en arte y oficio con una panorámica de cómo estaba la Virgen y cómo se quedó. O sea que fue pasando y ponía una fotografía de cómo estaba una parte de ella y después cómo la dejaba. Y fue una conferencia muy importante. En fin, allí así empezó lo primero que hicimos en la hermandad, que era lo importante. Y ya pues, pasados los años, pues empezamos fue una cosa unánime, una cosa de... Yo no puedo decir que fue este o el otro, no hay más para allá, el que dijo que íbamos a coronar a la Virgen. Pero en fin, no decidimos porque ya estaba guapa, ya se podía ver, y cuando vino aquí la Virgen, la subimos al camarín. Entonces don Juan Antonio Escribano fue la que puso en su altar a la Virgen, y María, en fin, pues fue la que le puso la corona, una señora que venía siempre, era muy devota. Y así, eso quería explicar un poco lo primero que hicimos con la Virgen. Cuando llegó la hora de la coronación, yo no puedo decir en concreto que fue una persona, fue otra, quien dijo, hay que coronar a la Virgen. Pero en fin, que fue una cosa unánime, entonces todos nos impregnamos de esta idea y queríamos llevarlo lo antes posible. Efectivamente, ¿cuándo puede ser eso? Pues qué mejor que en fin de siglo. O sea, pues estupendo, pues vamos a ver. ¿Y cuándo puede ser? Pues qué mejor que en el 2000 y en su día, el día 15 de agosto. Efectivamente, fue una cosa ardua. Había que adquirir, primeramente, pues, ver que eso había que buscarle. Y entonces organizamos 2 o 3 fiestas en la colina. Y otra última la hicimos aquí en la Alcolera. Para sacar y que fuera un poco más pintoresca la cosa, instalamos unos regalos a las personas importantes, ¿no? Que consistía en un cuadro en relieve de la iglesia esta, y entonces era plateada, o sea, y era muy bonito. Entonces, pues, fuimos dando y a mucha gente, y claro, daban dinero, y esto, el otro, y todo el mundo fue programando eso. O sea que poco a poco fuimos formando la cosa, y hubo un ambiente muy bueno en Motril, en ese tiempo hacia la Virgen, ¿no? Entonces nos encontramos con ese ambiente, y todo fue por su peso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llevamos a la Virgen
a las distintas parroquias. Y la más emocionante de todas fue la de la playa, cuando llevamos a la Virgen y la metimos en el agua por donde había venido de ella, ¿no? Y fue muy emocionante. Total que eso despertó en Motril una amor hacia la Virgen, que era el cerro, se veía fíjate, todas las mañanas con gente que subía a correr, y era una cosa que gracias a Dios, pues, bueno, vamos a pasar la coronación. Entonces, el arzobispo que había en Granada era sí. Entonces, pues, hablamos con él. Nos recibía Antonio Posada y a mí a las 8 de la mañana. Es verdad, sí. Entonces... Y sin autovía. Y llegaba antes que nosotros, o sea, que estaba esperando a que llegáramos nosotros. Hablábamos con él y era un hombre muy simpático, era una persona excelente y seguirá siendo como es natural. Después le hicieron cardenal y en fin. Y total que hubo todos los contactos, tuvimos Entonces, había que, como en la corona de la Virgen, hay que hacer una corona y hay que hacer esto, lo otro. Entonces me dijo, ¿cómo tenéis la corona allí? Pues mira, tenemos una corona de oro y una corona que es la que siempre, y es muy bonita y tal igual. Bueno, ¿por qué no arregláis después de los defectos que pueda tener esta? Y quizás sea hasta mejor, ¿por qué no la trae y la vemos y ve si esa? Total que le llevamos a la Virgen, si esta corona total que yo recuerdo que teníamos 1 millón de pesetas para la corona, y ese 1 millón de pesetas se lo dimos a él para obra benéfica que había hecho en Granada sobre las mujeres, no sé yo cómo se llama ahora mismo. Oasis. ¿Sí? El proyecto Oasis. Exactamente, el proyecto Oasis. Y le di el 1 millón de pesetas que teníamos para la corona, se los dimos a él. Y eso pues a él le llenó mucho, ¿no? Eso que tuviéramos ese detalle con él, sobre todo con su obra, ¿no? Con su obra. Llegó el día de la Virgen de la Coronación, porque me acuerdo yo que estuve hasta las 4 ahí, faltaba un camión de sillas y estábamos colocando las sillas se colocaron en forma de anfiteatro, y estaba muy bonito. Y digo que me tengo que ir. Y me dice el capitán carretero, pues yo me encargo y váyase usted, que total que me fui, me arreglé y vine, y entré por la iglesia, veo al cardenal ya con la capa ya puesta y esperándome. Y esto que un señor dice, quiero ponerle una medalla a la Virgen. Digo, pero hombre, ¿cómo yo? Ya lo sabía yo, pero bueno, vamos a ponérsela aquí detrás y ya mañana. Y le enganchamos o sea que después nos fuimos con Buenatura en caravana a la plaza de la Coronación, que hoy se llama. Primeramente hablamos con el alcalde y se portó muy bien. Era Rubiales, el alcalde entonces, y era un descampado prácticamente, estaba con mucha brasa, con mucha... Y entonces lo arregló, le echó arena y puso aquello estupendo. Y ya pues se fue colocando. El día de la coronación pues se había instalado una tribuna grande para la ceremonia y una lateral también alto también para la coral.
total que resultó muy bien y yo no tengo nada más que agradecimiento a todas las personas que colaboraron en ese tiempo. Después pasamos a la procesión y todo el mundo era todo Motril estaba ahí, porque se pusimos en la ceremonia, se ocuparon todas las sillas, cerca de mis sillas se ocuparon todas las sillas y había gente de pie detrás. O sea que fue... Y ya con la procesión que fue todo Motril, pues es lo último que hicimos. O sea que ya ahí terminamos y le pusimos punto final a un deseo que habíamos tenido desde un principio. O sea que la coronación de la Virgen fue de todo Motril. Y unos entusiastas hermanos más importantes fuimos los que llevamos a cabo eso, pero y eso es lo que más grande tengo yo en mi corazón, o sea que fue un acto importante. Y con eso termino. Preguntáis si hay alguna cosa, pero Alcaldesa, voy a empezar, como decía, en esa dualidad. Quiero que Luisa me recuerde cómo vivió ese 15 de agosto de 2000. Bueno, pues la verdad es que era ya concejal del Ayuntamiento de Motril en la oposición. Y bueno, la verdad es que ese día fue súper emocionante, no solo como miembro de la corporación municipal, sino también, ¿no?, ese deseo que teníamos, como ha dicho perfectamente Paco, ese deseo, ¿no?, que teníamos todos los motrileños. Para los motrileños, y lo digo para la gente que es de fuera, la Virgen de la Cabeza es lo más grande que tenemos en Motril. Esa fe, ¿no?, que tenemos, lo hemos dicho muchas veces, la Virgen de la Cabeza desde esta atalaya ha estado cuidando de su pueblo, el pueblo de Motril, y yo creo que eso fue el colofón, ¿no?, el colofón, ¿no?, para ese sentimiento que tenemos todos hacia la Virgen. Pero, lógicamente, ese día fue increíble, como ha dicho Paco, fueron casi 10.000 personas, ¿no? Muchas venían también de fuera de la ciudad. Y bueno, también hay que mirar desde el punto de vista no solo que es importante de la fe, sino también el punto de vista económico, ¿no?, que tuvo la repercusión que tuvo no solo la coronación de la Virgen de la Cabeza, sino también otro gran evento que atrajo mucha gente a la ciudad, como fue la Magna. Entendemos claro que el turismo religioso también tiene que ser muy, muy importante, y más en una ciudad como Motril, bueno, pues que tenemos muchas y grandes devociones hacia muchas vírgenes y muchos cristos, y ese día ya pues se desbordó. Lo entiendo además como una manera de difusión de muchos de los valores del Motril. Este turismo religioso al que hace mención, que se presupone en los números desbordantes de la coronación, de la Magna, en definitiva, de los valores también de lo que significa Motril. Lógicamente, ¿no? Eso es, yo creo que la Virgen representa perfectamente a lo que es Motril. Ese, ¿no? Y ahora aprovechando, ¿no?, que estamos ya recordando, ¿no?, 5 años de la pandemia, ¿no?, que vivimos aquí en Motril, bueno, ese espíritu de solidaridad, ¿no?, y ese espíritu que tenemos los motrileños de cuidarnos unos a los otros y de atender a las personas que más lo necesitan en cada momento. Esos son los valores que representa la Virgen de la Cabeza. Claro. Tras 1959, Monseñor Anuti, el arzobispo García de Castro, ¿cómo se retoma todo esto? Fue en la visita pastoral, o en la primera visita pastoral que don Antonio Cañizares realiza al santuario. Cuando sube al camarín le acompañan el entonces hermano mayor Francisco Lorenzo, la camarera mayor Carmita Martín, José García Hernández y el que le habla, y no sé si alguien más. En ese momento la camarera le plantea dos cuestiones a don Antonio. Una, la posibilidad de coronar, o por qué no contempla la posibilidad de coronar canónicamente a la Virgen, y de si era posible
que algún cuadro que tuviera la curia en sus almacenes de Santiago peregrino no lo donaran para el santuario para entroncar de esa manera con la primitiva hermandad de Santiago de los Gallegos, que fue la que comenzó a darle culto a la patrona. Esta es una huella en la hermandad. ¿Cuál es la huella de la coronación en la ciudad, alcaldesa? Bueno, pues como le digo, fue muy importante, muy importante. Yo creo que también desde el punto de vista del sentimiento religioso marcó un antes y un después, porque fueron muchas las personas que no conocían, ¿no?, la devoción que existía en Motril hacia nuestra patrona, hacia la Virgen de la Cabeza, y se acercaron a Motril. Yo recuerdo que muchas de las personas que después, como ha explicado Paco perfectamente, acompañaron en procesión por las calles de Motril a la Virgen, eran mucha gente de fuera de la ciudad que descubrieron Motril, o sea que al final, bueno, pues todos fueron beneficios para Motril. No, insiste la alcaldesa en muchos de los actos de este aniversario. Estamos ante el monumento más visitado de la ciudad, estamos ante la referencia cultural, turística, patrimonial, huelga decir devocional de la ciudad. El 15 de agosto consagrado desde 1547 en la historia de Motril. Pero hay otra fiesta, para los que venís de fuera, os señalo el 13 de enero, tiene una importancia histórica, raíz de los acontecimientos del voto perpetuo que le realiza el Cabildo Municipal a la Virgen de la Cabeza tras ser salvada de la ciudad por uno de los terremotos. ¿El 13 de enero necesita una revisión? ¿No parece discusión ante el 15 de agosto? El 13 de enero, ¿cómo ha quedado en la festividad y sobre todo en la celebración del motrileño cara al acontecimiento de la historia de la patrona? Bueno, la verdad es que el 13 de enero también es un día muy señalado, ¿no?, desde el punto de vista religioso en la ciudad de Motril. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues perfectamente compatible con el hecho de que no sea día festivo, que el día festivo, bueno, pues por determinadas circunstancias se pasó al día de San Juan. Y bueno, yo creo que habría que ver, ¿no?, habría que sentarse con las dos principales hermandades, como la Virgen de la Cabeza y como es el Nazareno, porque es un día que tiene muchos vaivenes, porque hay unos años que ven muchísima gente acompañando a nuestros titulares, ¿no?, y hay otros años que cae en Marte y hace frío. Sí. Y que no va nadie, ¿no? Incluso, bueno, el día 13 de enero la función, la misa que se da en la iglesia mayor se llena, pero después esa gente no prosigue, y yo creo que habría que darle. Después unos vienen acompañando hasta la Virgen, y después, bueno, a mí me da mucha pena por el Nazareno, porque al final va solico. Claro. Va solico, la vuelta va. Pendiente el 13 de enero de una revisión. Nosotros de continuar en la voz del comisario conociendo cómo proseguía esta carrera hacia el 15 de agosto de 2000. La petición ha sido estimada y que a la Virgen se va a coronar dentro de los actos del segundo milenio del nacimiento de Cristo, y que la fecha escogida sería lógicamente la de su fiesta mayor el 15 de agosto. Por expreso deseo de don Antonio, todos los actos previos, así como la coronación, debían de ser sencillos, con un sentido catequético casi de misión, habiendo escogido como lema para la coronación el de María, luz que nos guía. Con una, no encienda porque voy a... María, luz que nos guía, y una función en la coronación de misión, tal y como cumple desde el año 1999, nos recordaba don Francisco Lorenzo, la hermandad, tal y como está revitalizando en su apuesta ahora mismo en este 25 aniversario. Así, estos actos se inician en una fría mañana del mes de noviembre, con salida en Rosario de la Aurora hacia la ermita parroquia de la Virgen de la Angustia, con regreso al convento de las Madres Nazarenas, donde la Virgen permanece durante una semana, en el que se le celebraron cultos extraordinarios tributados. Hay una apuesta decidida por lo sensible, por lo culto, por lo tradicional,
Lo hemos hecho y lo hemos puesto de manifiesto la hermandad en varias ocasiones. Aprovecho también la ocasión para volver a agradecer esa sensibilidad que esta corporación municipal demuestra con este aniversario. Esta trascendencia social de lo religioso y de lo histórico con la población se tiene que seguir traduciendo de alguna u otra manera, alcaldesa. Bueno, la verdad es que entiendo, ¿no?, que el Ayuntamiento de Motril, y esto tiene que ser independiente, ¿no?, de quien gobierne, Yo creo que tiene que tener en cuenta que no solo estamos hablando de temas religiosos, que muchas veces, bueno, pues a determinadas formaciones políticas les puede llegar a chirriar. Yo creo que esto tenemos que verlo desde el punto de vista de tradiciones populares, tradiciones que son muy nuestras, pero también muy importantes. Lo hacía referencia, ¿no?, Paco. La iglesia, la Virgen de la Cabeza tiene una larga historia en nuestra ciudad, desde que, bueno, según la leyenda y la tradición, desembarcó en la playa de la Azucena. Ella ha sido, o sea, la historia de la Virgen de la Cabeza tiene que estar intrínsecamente ligada a la historia de Motril. O sea, la historia de Motril no se entiende, ¿no?, Pero ya hablamos solo de historia. Motril y la Virgen de la Cabeza como un todo. Exactamente, por eso digo que lógicamente cuando Miguel Ángel, ¿no?, vino a vernos con esta magnífica programación con motivo del Ayuntamiento de Motril, teníamos que apoyarlo, pero no solo apoyar, decir lo apoyamos, sino porque, bueno, muchas veces ese apoyo, bueno, si nos apoyan, ¿no?, había que apoyarlo económicamente, porque al final esto lo que está haciendo es poner a Motril, ¿no?, en el mapa, como lo puso el día de la coronación. Bueno, pues toda, y aprovecho, bueno, para darle una enhorabuena y a ti especialmente como comisario de esa magnífica programación, ¿no?, que habéis hecho, porque al final, como digo, es historia de Motril. Pues entonces no me queda más que casar lo que acaba de decirnos la señora alcaldesa con lo que sucedía 25 años atrás, justo lo que sucedió 25 años atrás. Lo narra Antonio Posadas en el entorno. En la procesión del voto para regresar la Virgen al santuario el 13 de enero, en la puerta del ayuntamiento, el entonces alcalde, señor Rubiales, por acuerdo unánime de todos los grupos municipales, le impuso la medalla de oro de la ciudad. Le impuso la medalla de oro de la ciudad porque en 1634 la ciudad se hizo cargo de la Virgen de la Cabeza. Y porque en 1634 la ciudad la había declarado alcaldesa. Lo único que estaba haciendo era una renovación de un sentimiento antiguo. Algo que continúa aún hoy y que nos lleva, desde ese 13 de enero a ese 2000, a preguntarle a Luisa María García cómo vivió ese momento. El de la medalla primero. El de la medalla, pues la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Y o sea, es que al final es ese vínculo, ¿no?, que tiene no solo Motril. Al final, bueno, pues los que formamos la corporación municipal somos los representantes de los ciudadanos. Y yo se lo digo, no solo como Luisa, sino como alcaldesa, sin menospreciar el resto de los actos que se hacen con motivo, ¿no?, de la festividad de la Virgen de la Cabeza. Bueno, primero decir que las fiestas de Motril son unas fiestas patronales. O sea, las fiestas de Motril son unas fiestas patronales y todo tiene que girar alrededor de la Virgen de la Cabeza, todo gira, ¿no? De hecho, yo se lo tengo dicho siempre a mis concejales. Bueno, hay años que el día 15 de agosto cae en una fecha, en un día de la semana, otro digo, mira, cuádralo como sea, pero cuando encerremos a la Virgen ya se han acabado las fiestas en Motril. Y culmina con el 15. Sí, y esa es la pretensión institucional, ¿no? Sí, por lo menos, mientras estemos nosotros, las fiestas patronales de Motril terminan con la Virgen, encerrándose, porque son unas fiestas patronales. Repito que sin desmerecer el día de la procesión, a mí lo que más sentimiento, ¿no?, me despierta es, bueno, pues ese día 13, ¿no?, cuando es la ofrenda floral y se renueva, ¿no?, como vuelve el alcalde o alcaldesa que esté, vuelve a darle, ¿no?, la vara de mando de la ciudad. Bueno, para mí eso es uno de los momentos más emotivos. Insisto, aquellos que nos visitáis, el 13 de agosto estamos celebrando el 8º día de la novena
se institucionalizó en 1992, para hacerlo por vez primera en 1993, ese acto en el que se renueva de alguna manera el vínculo cívico-religioso, institucional y cofrade para con la patrona, y allí, en medio del discurso de la ofrenda floral y del octavo día de la novena, se procede a lo que acaba de decirnos la señora alcaldesa. ¿Qué recuerdas del 15 de agosto de 2000? Pues la verdad es que pertenecíamos a la corporación y tuvimos la oportunidad de acompañar, y yo recuerdo, estaba asustada de la gente que había en la calle. O sea, yo es que nunca había visto, le digo, madre mía, la policía local tiene que estar. Yo nunca había visto tanta gente en la calle, y mira que normalmente los 15 de agosto suele durante, pero ese día yo lo recuerdo hasta en momentos con preocupación, ¿no? Por la gran afluencia. Yo creo que, bueno, que al final eso, Motril se volcó, pero no solo Motril, había también muchísima gente de la comarca. Para los que son sobre todo también de fuera, deciré que el día 15 de agosto viene mucha gente. La Virgen de la Cabeza no solo tiene devoción en Motril, sino también en toda la comarca, incluso de la provincia de Granada, baja gente de Granada capital. Yo veo aquí a compañeros, a concejales de otros pueblos, digo, pero bueno, ¿qué haces aquí? Dice, pues que vengo a acompañaros a la Virgen de la Cabeza hoy. O sea, y ese día fue increíble, increíble. Hablaba Paco Lorenzo hace un momento de cómo arranca precisamente todos estos actos, cómo se hace el camino hacia el 15 de agosto. Creo que parte, y muy mucho, de la risa y de lo jocoso también, estas cosas espontáneas que al fin y al cabo han provocado que llevemos 5 siglos prendados de la patrona. Se abrió mucho más la hermandad al pueblo de Motril y empezó a darse una participación importante de personas incluso ajenas a la Junta de Gobierno de la hermandad. Todas estas visitas se cerraron en el mes de mayo con la visita programada a la parroquia del Varadero, que fue una visita de 24 horas. En ese momento se vitoreó enormemente a la Virgen, y recuerdo con cariño cómo de una manera espontánea una señora gritó: ¡viva el niño que lleva la Virgen! Ese niño que lleva la Virgen en su mano, hartico de miga. Esta es la Virgen de los Reyes, esta es la Virgen de las grandes administraciones, esta es la Virgen de los duques, esta es la Virgen de los marqueses, esta es la Virgen de Motril. Porque quien ha hecho que lleve 5 siglos siendo la protectora y la necesidad emocional es precisamente este pueblo. De cómo participaron las administraciones y de cómo ha recogido el gobierno municipal actualmente este testigo, nos habla de nuevo el comisario, recordándonos que otro de los propósitos que ha tenido la gestión de este aniversario, no estamos celebrando solo 25 años, no solo son 25 años los que estamos viviendo, hay detrás otras tantas efemérides. El propio ayuntamiento, pese al símbolo político de la alcaldía en ese momento, en todo momento fue consciente de que la Santísima Virgen desde 1630 y tantos venía siendo alcaldesa perpetua de Motril y patrona de la ciudad, y que el ayuntamiento del momento histórico en 1600 y pico fue el que propuso a Isidro de la Chica el levantamiento del santuario tal como hoy lo conocemos. Obligación, responsabilidad, gestión cumplida y efectivamente continuar precisamente con todo esto. 390 años de un espacio cultural y de un espacio patrimonial, y en el horizonte además continuar precisamente trabajando en el patrimonio sacro de la ciudad de Motril, ¿verdad? Bueno, como has dicho anteriormente, hoy, a día de hoy, este es el monumento más visitado de Motril, más lo aprendí gracias a usted. Más que el Museo Preindustrial, más que el Museo de Historia,
Este es el monumento más visitado de la ciudad de Motril. De hecho, bueno, y ahora con todos los cruceristas que llegan, van a la oficina de turismo, recogen información de Motril. Bueno, eso lo sufrirá sobre todo el padre Hermes, la visita al santuario, y tenemos que ponerlo en valor del ayuntamiento. O sea, es una pena la situación en la que se encuentra, ¿no? Fundamentalmente, bueno, que hay casi que un carril inutilizado porque no hay quien pueda acceder por él. Y bueno, pues yo creo que es obligación del ayuntamiento, bueno, invertir. De hecho, bueno, habíamos pensado invertir con fondos propios, pero bueno, hemos visto una oportunidad magnífica que a través de la convocatoria de fondos europeos, que después del verano pues ya nos dirán si nos lo conceden a Motril o no, bueno, pues parte de esos 15 millones que hemos solicitado a Europa e invertir una parte muy importante en el arreglo del santuario. Ya se han hecho varios arreglos, pero yo creo que ya hay que acometer uno integral. Pero ojo, ya hemos controlado la humedad, sí, que es algo muy importante, ¿eh? Ojo, la instrucción que han tenido y que van a tener el equipo de arquitectos redactor, ¿no?, del proyecto, la esencia del Cerro de la Virgen no se puede ver. O sea, el Cerro de la Virgen es el Cerro de la Virgen, y a mí esas cosas tan modernas que ponen en algunos espacios... Es un entorno histórico. O sea, tiene que respetar lo que hay, mejorarlo, lógicamente, pero lógicamente la esencia del Cerro de la Virgen es el Cerro de la Virgen, es la senda que nos lleva hacia nuestra madre, hacia el santuario. El santuario, su nombre, su propia palabra lo dice, con lo cual se hará una remodelación, pero respetando el aspecto original que tiene de hace mucho. Antonio Posadas tiene claves fundamentales acerca de cómo se vivieron todas estas cosas. Ha presentado sus disculpas, evidentemente, en una cuestión de salud que afortunadamente está salvada, y que nos agradecemos profundamente la presencia hoy de todos, y muy especialmente de Paco Lorenzo y de Antonio, a través de los sistemas que nos ofrecen las tecnologías. Fíjense cómo se escogió el lugar de la coronación. Se le propuso un lugar donde coronarlo que estuviera próximo al santuario. Para ello, en lo que hoy es la Plaza de la Coronación, que entonces era un llano sin urbanizar, el ayuntamiento adecentó y regularizaron el terreno y levantó a su expensa un magnífico escenario para que pudiera llevarse a efecto la celebración de la Santa Misa y el acto en sí de la coronación dentro del acto eucarístico. Yo en este quiero decir una cosilla, porque hay el día del 13 de enero, el día del voto de la ciudad, pues se hace una entrevista, y entre ellos creo que fue el propio Antonio, que le hace Telemotril una entrevista, y le preguntan por el sitio. Ajá. Y él dice, pues hombre, por las características, la Plaza de España, que es la plaza más grande de Motril, y yo ahora casando con el lugar, Plaza de Coronación, el lugar donde se hace, yo creo que es que se le desbordaron todas las expectativas a la propia hermandad de lo que la coronación creía que podía ser y lo que la coronación fue finalmente. Decía Paco Lorenzo, eran las 4 de la tarde, me retiraba del lugar. Se colocaron 6.500 sillas. Aquí nos colocamos. Yo sigo poniendo todavía, ¿no? Y se repartieron 10.000 programas de la misa del ritual de coronación. 10.000 con las instrucciones es profeso de dar una por persona. Una por persona. Hubo que hacer una pequeña reedición de la misma porque quedaron muchos sin poder acceder al programa del rito de coronación y de la misa de la coronación. Se repartieron 10.000, sobrepasó las franjas de público. Había mucha gente, aparte de la Eso silla, es. había una cantidad enorme de gente de pie detrás de la silla. Eso es. Cuando iniciamos la procesión, hubo forma de que no había forma de pasar, o sea que y ya se fue organizando la cosa y muy lentamente pudimos salir con la Virgen.
Alcaldesa, recuerda, la urbanización del espacio actual contempla lugares de ocio y de recreo, lugares de instalaciones también públicas, hay una explanada previa con un aparcamiento, es decir, estamos hablando de miles de metros cuadrados que en aquel momento eran solamente un descampado con un telón de fondo arquitectónico que se revistió. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí, bueno, en este caso ya era Carlos Rojas, ¿no?, el alcalde de la ciudad, y bueno, entendíamos, ¿no?, yo estaba también en esa corporación, entendíamos que había que poner en valor, ¿no?, esa plaza. Bueno, teníamos el pabellón, estaban ya empezando a trasladarse allí instalaciones municipales como el edificio sociales que vino más tarde. De hecho, ahora mismo es la zona administrativa por excelencia de la ciudad, de hecho, bueno, ¿sabes? Y bueno, yo creo que fue un acierto y tanto urbanizar. De los pilares del ocio infantil también, por ejemplo. O sea, tanto poner una plaza muy usada por los motileños y por las motileñas. De hecho, bueno, pues allí se han hecho cruces, se han hecho otro tipo de festividades, se han hecho conciertos, y bueno, yo creo que fue súper acertado, ¿no?, que se le pusiera precisamente el nombre de Plaza de la Coronación, porque al final, mire usted, también el nombre de nuestras calles y de nuestras plazas sirven, ¿no?, sirven para que la historia perdure, y dentro de 100, 200, 300 años, pues los motileños que estén aquí sabrán que la Plaza de la Coronación se llama Plaza de la Coronación porque hubo una efeméride importantísima en su ciudad, que fue la coronación de la patrona. Para que se den idea de lo que estamos hablando, años después, en el 2017, en un espacio ya urbanizado, construido y por supuesto con menor capacidad, se lleva a cabo la misa de la procesión magna Ecce Agnus Dei, que acoge allí a 12 pasos, mientras que el día que estamos hablando acogía a más de 10.000 personas a la coronación canónica. Fíjense qué dimensiones. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba en la tarde, en la jornada vespertina de ese 15 de agosto? El traslado de la Virgen desde el santuario, portando la corona a distintos miembros de la Junta de Gobierno, y siendo madrinas de la coronación los conventos más femeninos de Motril, tanto Madre Nazarena como Dominica, y en aquel entonces todavía las madres mercedarias que aún no se habían marchado de la ciudad. La Eucaristía empezaba a las 8:30, si no recuerdo mal. Algo más tarde se producía, antes de caer la noche definitivamente de los veranos nuestros, ya estaba coronada, había sonado el Aleluya de Händel, la explosión coral y festiva, y partía esa procesión triunfal. Con la coronación se cubrieron algunos objetivos como cuáles. Primero, la dinamización de la hermandad con apertura al pueblo de Motril. Se compuso también, dado la efervescencia del momento, un grupo de voluntarios que iniciaron la apertura del santuario desde por la mañana durante todos los días de la semana, dado que antes era más dificultoso el acceso, dado que no se abría la iglesia nada más que a la hora de culto. ¿Qué nos quedó por cumplir dentro de los objetivos y de la apetencia que tenía la hermandad? Pues bueno, puedo señalar que el tercer objetivo, y dado que la Virgen viene siendo considerada patrona desde 1635 y existe documentación fehaciente que así lo demuestra, y dado que pensamos que no sería ningún gran obstáculo el hecho de que Roma reconociera canónicamente el patronato. Ese creo que es uno de los objetivos que quedó por cumplir, y que la hermandad actual, si lo cree oportuno, bien podría retomar, y que sería, pues lógicamente, un reconocimiento más a que sea la Virgen de la Cabeza de Motril la que desde 1635 viene siendo reconocida como patrona. Somos herederos de lo que sucedió hace 25 años, como ellos heredaron lo que sucedía antes,
y así sucesivamente. Somos hijos de una historia de más de 5 siglos de amor, de devoción y de necesidad a la imagen mariana, a la patrona de Motril. Así lo entendió la comisión, así lo entenderá la hermandad y así lo entenderán, ese es el deseo, todas las que vengan detrás. Así lo ha entendido la señora alcaldesa y su corporación municipal para con los deseos y los desvelos de este aniversario. Un aniversario cuajado de actos, cuajado de proyectos, cuajado de puestas en valor. ¿Cuál de todos estos es el que más espera la alcaldesa? Bueno, intelectualmente estoy deseando que el libro vea la luz. Sé que lleváis mucho tiempo trabajando, investigando y estoy deseando de tener ese libro, ¿no?, en mis manos y en la de todos los motrileños, porque como digo, hace historia de nuestra ciudad. Yo soy una apasionada de la historia de Motril, pero de toda la programación, quizá el día que estoy esperando también con mucha devoción es cuando la Virgen de la Cabeza vaya en misión a la iglesia del Carmen del Varadero. Eso tiene que ser lo más grande, sin desmerecer al resto de las parroquias de nuestra ciudad, ¿no? Pero que la Virgen de la Cabeza vaya al encuentro de la Virgen del Carmen, del Varadero, ¿no? Eso tiene que ser apoteósico y allí estaremos. Mi querido Paco Lorenzo, no sé, de todo lo que ya se ha vivido y de todo lo que nos queda por vivir, ¿qué es lo que más esperas? ¿Qué más? ¿Qué vamos a esperar? Yo quiero también un poco de la fe que tiene el pueblo de Motril, que salga un poco a flote, que sea la Virgen de la Cabeza lo que vimos en su coronación, que el cerro no sea olvidado, sino que sea constantemente ver el fluir de la gente que viene a ver a la Virgen. Y esto es lo importante, que yo he visto un poco que ese fervor que encontramos en el tiempo eso de la coronación quizás se haya apagado un poco. Y esto yo quisiera que esto surgiera de nuevo. Vamos a ver qué medios ponemos todos para que ese espíritu de la Virgen de la Cabeza que siempre nos empeñó a todos los motrileños, que surja de nuevo y que sea el caminar para siempre. En los tiempos, vamos, preparando para la cosa de la coronación, quiero señalar que quisimos transportar un poco fuera de Motril la coronación y entablamos conocimiento con la Lotería Nacional y nos dio un premio extraordinario, se celebró en el Parque de los Pueblos. Y eso dio mucho revuelo y mucha prestancia a Motril. Así es que eso es lo más importante que yo quiero que sea, que surja de nuevo ese espíritu que nos movió a todos para coronar a la Virgen. Que no se pierda eso. Y eso lleva consigo también que el santuario esté abierto todos los días y como teníamos a Paco, el célebre Paco que se nos fue, era una persona muy, muy importante en el santuario, porque él acogía a los grupos que venían de fuera, porque yo subía muchos días, y un grupo, otro grupo, y venía la gente a visitar, y ya eso se ha perdido, no sé por qué. Así es que yo quisiera que esa fe y ese conocimiento de la Virgen de la Cabeza a través de los pueblos, por lo menos más cercanos y eso, llegara
llegar a buen puerto. Como ven, las hermandades son el propio reflejo de la Iglesia. Vivas, la Iglesia con 2000 años, la hermandad con algo menos, evidentemente, la devoción con más de 5 siglos, vivas, pero siempre con los mismos propósitos, siempre con los mismos proyectos. Propósitos que también nos ha albergado en su última intervención don Antonio Posadas y que nos ha resituado en torno a una historia, queríamos... La diócesis, que la ha reconocido siempre como patrona, y es más, don Rafael García y García de Castro en su momento la tuvo y la definía como la patrona del arciprestazgo de la costa. Esta intervención ya la ha oído el señor vicario territorial, don Alberto Sedano, porque antes la demarcación, la denominación de arciprestazgo hoy está sustituido por el de vicaría. Bueno, pues ya tenemos otro objetivo más que nos han marcado nuestros mayores: proponer el patronato no solo local, sino vicarial de Nuestra Señora de la Cabeza. Sé que puede volver a sonar ventajista. Tener cerca a la institución implica la responsabilidad de que esta institución ha confiado en la hermandad y en el aniversario. Tener cerca a la institución implica saber que la Virgen de la Cabeza ha hecho cosas trascendentales desde su simbología, iconología, iconografía, icónica para la ciudad. El agradecimiento a la administración, a la institución, al excelentísimo Ayuntamiento de Motril por todo lo que ha significado en este aniversario no es solamente la devolución de una deuda obligada, es subrayar personalmente que la Virgen de la Cabeza está bendecida por todas estas cosas que quedan de manifiesto y que expone perfectamente este equipo de gobierno que representa. La presencia hoy de usted aquí, señora alcaldesa, es un gesto más, además secuestrada en sábado y secuestrada ahora a deshoras y a destiempos. Un agradecimiento que expreso en nombre de toda una hermandad y un agradecimiento que se vamos a continuar hasta que las vísperas de la Inmaculada de este 2025 despidamos el aniversario. Gracias de corazón por gestionar de alguna manera la herencia de 5 siglos de la patrona. Son 5 siglos, como tú bien dices, donde los motileños hemos sentido cariño, el cuidado, ese anhelo, ¿no?, de nuestra patrona, y tenemos que devolvérselo cada uno pues, desde su puesto, desde ser hermano, haber sido salón mayor, ser ahora hermano mayor, ser miembro de la Junta de Gobierno, o esa motrileña, ¿no?, motrileño de a pie que con gran esfuerzo, bueno, pues viene todos los días a su santuario a rezarle y a pedirle amparo. Yo creo que es una obligación de todos, cada uno con la responsabilidad que tiene. Me van a permitir que terminemos la mesa y lo hagamos de una forma menos protocolaria. Paco, ¿te hemos agradecido suficientemente todo lo que has hecho por nosotros? No, a mí no. Yo lo he hecho por la Virgen, no quiero agradecimiento. No quiero agradecimiento. Esta era la verdad. Estamos profundamente agradecidos vuestra presencia. Queremos que tengáis siempre un recuerdo del acto, pero por supuesto de este 2025 tan especial para la Iglesia y para nosotros. Los dos ciegos viendo. ¿Tú por qué me gusta la gafa? Si no la vi. Un pequeño reconocimiento, una imagen que hemos hecho en real. Tenemos y la tiene usted.